Bien, bienvenidos a este curso del Antiguo Testamento del año 2022, que está bastante renovado, porque le he agregado bastante. A los que hicieron la última vez el curso, seguramente se habrán dado cuenta que el libro ha crecido notoriamente en este tiempo. No es que haya puesto material nuevo, sino que he profundizado un poco en muchos de los tópicos, de los capítulos. Bien, como le decía antes en el chateo previo, esta clase y la clase próxima van a ser sumamente importantes. Yo me quedaría muy contento si ustedes me dicen que con estas dos clases las entendieron bien, ¿no? Y las estudiaron y las repasaron, porque les va a ayudar mucho a entender la Biblia en general. Porque desgraciadamente nosotros no tenemos una cultura bíblica como católicos. Esa es una realidad. Los evangélicos sí que la tienen y saben bien de qué se trata todo esto. Pero nosotros no. Entonces, bueno, siempre hago una introducción de dos clases explicando qué es la Biblia y cómo debe entenderse, y sobre todo cómo debe entenderse el lenguaje bíblico, que es bastante distinto al lenguaje que nosotros usamos. No es la misma cosa, digamos, ¿no? Pues las palabras pueden decirse igual, o en el diccionario se pueden ver un significado, pero resulta que el sentido íntimo de la palabra muchas veces varía entre lo que se escribió en el Antiguo Testamento hace más de 2000 años y lo que nosotros entendemos hoy día por esa palabra. Entonces, uno de los objetivos, si vemos los objetivos del curso, un objetivo muy importante va a ser entender el papel del Antiguo Testamento como preparador de la revelación definitiva del plan de Dios para la humanidad en Jesucristo. O sea, nosotros desgraciadamente en la Iglesia Católica hemos tendido a ignorar el Antiguo Testamento. De hecho, hasta antes del Concilio Vaticano II, el Antiguo Testamento no se leía nunca en la liturgia, en ninguna liturgia de ningún tipo. Y eso es un error, porque el Nuevo Testamento respira del Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas, ¿no? De Isaías, Jeremías, Ezequiel, qué sé yo, etc. Ahora, el Antiguo Testamento consta de 45 libros, y cada libro fue escrito por alguien humano con una intención. No, y la intención no era escribir el Antiguo Testamento, porque a medida que se iba escribiendo no existía el concepto todavía de Antiguo Testamento, obviamente. Ellos escribían un libro por alguna razón histórica y alguna razón profética muchas veces, que nosotros tenemos que conocer si queremos entender bien el porqué, el significado de algunos de los párrafos de los textos de esos libros. Además, como son 45 libros, ningún autor, al escribir un libro, sabía que otros a lo mejor estaban por escribir un libro menos similar. Fueron, desde el punto de vista humano, iniciativas independientes. Entonces, tenemos que entender ese contexto para poder saber efectivamente interpretar lo que dicen. Uno de los principios básicos para la interpretación bíblica, que muchas veces lo desconocemos, o sea, por ignorancia, es que para entender un texto bíblico, un trozo de un texto bíblico, hay que siempre preguntarse primero qué es lo que el autor de ese texto quiso decir en su época, y después ver cómo ese texto se aplica a nuestra realidad y nos interpela en nuestro momento. No al revés. Muchas veces, sobre todo algunos intérpretes, algunos predicadores evangélicos, pero también católicos, tienen alguna idea sobre algún tópico religioso y buscan en la Biblia qué texto o qué cita puede justificar lo que ellos quieren demostrar. O sea, utilizan
el texto bíblico como herramienta para una búsqueda personal. En cambio, el procedimiento lógico es al revés. Nosotros vamos a un texto bíblico, lo leemos, tratamos de entender qué es lo que quiso decir el autor en ese momento, y eso lo aplicamos a nuestra realidad. Bueno, para eso significa que tenemos que tener bastante más conocimiento bíblico del que habitualmente tenemos. Eso es una realidad. Hay que pensar que el Antiguo Testamento se escribió, mirado de la fecha de hoy, entre 3.200 años antes que hoy y 2.000 años antes que hoy. Entonces, obviamente, imaginarnos el contexto en que se escribió algún texto especial es difícil para nosotros. Si ya es difícil entender el Quijote en su lengua original, que se escribió hace 500 años, imagínense cuán más difícil será entender, qué sé yo, la Torá, que se escribió hace 3.200 años, o que se generó su tradición hace 3.200 años atrás. Hay un dicho de los biblistas que no se sabe de dónde viene, pero debe venir de la Edad Media, que es muy cierto, y lo repiten todos los profesores de Sagrada Escritura en las primeras clases. Bueno, para no perder la tradición voy a repetirlo ahora. Que dice, sacar un texto de su contexto es un pretexto para hacerlo decir lo que uno le dé la gana. Y es cierto, ¿no? Es muy cierto. Sacar un texto de su contexto no es nada más que un pretexto para hacerlo decir lo que uno le dé la gana. Y eso es muy real. Bien, sigamos. Eso nos va a llevar también a conocer algunos hitos importantes de la historia de Israel, que tenemos que entender, no porque hayan sido hitos históricos del tipo político, eso no tiene ninguna importancia, sino porque trajeron como consecuencia un cambio de actitud religiosa. Y eso lo vamos a ver. Ahora, a nosotros, en nuestra querida iglesia, por lo menos la experiencia que tuvo mi generación en los colegios católicos en que nos educaron, que yo creo que todos estamos muy contentos de eso, se nos decía que el Antiguo Testamento era muy difícil de entender, lo cual es falso. Es difícil de entender efectivamente si uno no se mete en la cultura que había en ese tiempo y lo trata de leer como se lee una novela escrita hace 10 años. Pero si uno se mete en el contexto, como les decía yo, no tiene absolutamente nada de difícil de entender. Pero el problema que es entonces, y ustedes seguramente les habrá pasado lo mismo, que para suplir ese desconocimiento del Antiguo Testamento, en las clases de religión, o como se llamaran, cultura católica, etc., se nos hacía leer un libro que se llama Historia Sagrada. ¿Se acuerdan los libros de Historia Sagrada? Ya, yo creo que todos estudiaron en el colegio el libro de Historia Sagrada. Y entonces ahí se nos enseñaba, qué sé yo, que David mató a Goliat de un piedrazo con una onda y una serie de cosas de ese tipo, que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista de la revelación del misterio de Dios. No tienen ninguna importancia. Y claro, como en el Antiguo Testamento los libros que cuentan alguna historia son pocos, son muy pocos, eran 10 de los 45, no más que eso. Eso significaba que se nos marginaba de conocer todos los libros de talante religiosa, que son los más importantes, como los de los profetas. Es el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, el libro de Nahum, todos los profetas. Y también se nos dejaba al lado conocer todos los libros sapienciales, que se llaman, los que enseñan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como el libro de los Proverbios, el libro de la Sabiduría, el libro de Ben Sirac, etc. Porque no contaban relato histórico, entonces no podía, relato que parecía histórico. Entonces obviamente tampoco aparecían los libros de historia sagrada. Entonces la imagen que tenemos del Antiguo Testamento además es trunca, es muy pobre. Es muy pobre. Bien, sigamos. Un punto que es importante conocer también para entrar a estudiar el Antiguo Testamento es algunas características del idioma hebreo.
el idioma hebreo antiguo no se escribían las vocales. Había signos gráficos para escribir solamente las consonantes. Así era. Y es así hasta ahora, ¿no? Lo han solucionado de algunos poniéndole unos puntitos debajo de las letras, pero no existen gráficos para las vocales, solamente para las consonantes. Entonces, la persona que lee tiene antes que adivinar las vocales. Entonces, se llama el proceso de vocalización. Y cuando vocaliza, recién puede entender qué es lo que está leyendo. Ahora, eso trae una ambigüedad gigantesca. Piensen ustedes en castellano, por ejemplo, casa y cosa se escribirían igual, se escribirían CS, si tuviéramos la misma regla. Entonces, ¿cómo soluciona el hebreo esa dificultad? Bueno, la forma de solucionar es siendo bien verborreico, como se dice. O sea, si uno dice, escribe en hebreo, mi casa está allá, en el hebreo antiguo, nadie entendería qué es lo que está diciendo. Pero si uno dice, mi casa está allá y es la que tiene persianas pintadas de blanco y una chimenea de piedra al frontis, bueno, ahí se entiende que se está refiriendo a su casa y no a una cosa. ¿Ya? Entonces, aquí entra a tallar lo que yo le decía a alguien, algo del contexto, para poder entender bien y traducir bien una frase en hebreo, hay que referirse al contexto, en el hebreo antiguo. Si el contexto no está claro, no vamos a entender nada. Y es posible, en algunos casos, que eso en algunos textos del Antiguo Testamento se deba esa ambigüedad o bien a un truco literario poético, muchas veces, o bien a un escriba que al copiar un manuscrito se olvidó escribir algunas palabras y dejó todo colgado de un hilo que cada uno lo puede traducir como quiere. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Además, el hebreo más antiguo, o sea, el que deriva de la Torá, por ejemplo, de los libros de Moisés, del Pentateuco, que nosotros llamamos, en esa época era un lenguaje muy primitivo. Estaba hablando, como le digo, 3.200 años antes de hoy. Entonces tenía del orden de unos 1.000 vocablos, nada más, para escribir. Bueno, hoy día se usan en un lenguaje moderno bien cultivadito, no el lenguaje donde hacen los raperos, sino que un lenguaje bien cultivadito, más o menos cerca de 80.000 vocablos distintos. Quijote no sé cuántos usa, son creo que 40.000 vocablos distintos que aparecen, palabras diferentes que aparecen en Quijote. Bueno, el hebreo antiguo solamente tenía 1.000. Entonces, más verborreico todavía, porque había que explicar más cada párrafo para poderlo entenderlo bien. Bien. Ahora, en este seminario, lo que nosotros vamos a hacer es hacer lo mismo que hicimos en los del Nuevo Testamento, que es explicar el desarrollo de la teología del Antiguo Testamento en orden cronológico. Eso es muy importante, porque así se va viendo cómo va evolucionando la teología, cómo va evolucionando la comprensión de los autores del Antiguo Testamento que tenían sobre Dios. Y eso es tremendamente importante, porque si no pegamos saltos y que no se entienda. Hay que verlo en orden cronológico. Ahora, desgraciadamente, y eso es una cosa que, desde el punto de vista de los biblistas, como yo pretendo ser, es algo que es una tragedia. Ninguna de las Biblias está ordenada en orden cronológico. Están los libros ordenados en orden cronológico. Ni las protestantes, ni las católicas, ni la hebrea. O sea, y eso es una tragedia, porque
hace tan complicado la lectura de la Biblia que la gente la abandona si no tiene una guía, que es lo que yo pretendo dar aquí, digamos, ¿cierto? En estos cursos. La gente la abandona porque se salta de un lado para otro si uno la lee del principio hasta el final. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento están en orden cronológico. Y eso es un verdadero drama para poderlo comprender bien. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos todos los textos bíblicos, todos los libros bíblicos en orden cronológico, detectamos inmediatamente algo viral, que ahí hay una pedagogía divina, que se llama técnicamente. O sea, una forma de enseñar dirigida por Dios la revelación. Ya vamos a ver que el concepto de revelación, ¿qué es lo que es? Pero ustedes más o menos intuitivamente ya lo deben tener. O sea, hay una progresión, una revelación progresiva, una historia de la salvación también se llama, o una que se hace, que Dios lo hace en forma pedagógica, de acuerdo al nivel de civilización que tiene la humanidad en ese momento. Y eso lo vamos a ver claramente, por ejemplo, no sé si alcanzamos a verlo en esta clase, pero sí en la próxima, con la revelación de la moral. O sea, la moral que Dios le exige a Abraham, por ejemplo, es mucho más primitiva de que la que exige en la época de Moisés, 500 años después. ¿Por qué? Porque Abraham era un nómada, no tenía no tenía ninguna cultura, prácticamente venían saliendo de las cavernas. En cambio, en la época de Moisés ya había ciudades, había reglas establecidas de comportamiento, etc. Y obviamente bastante distinta de la que nos exige el Señor en el Nuevo Testamento. Pero no es que se reemplace una por otra, sino que se va cubriendo con nuevas ideas de acuerdo a la civilización a medida que va progresando. Y eso se ve claramente si nosotros pudiéramos leer la Biblia en orden cronológico. Se ve claramente esa pedagogía divina, una historia de la salvación, y se ve claramente también que hay un hilo conductor. O sea, hay una mano invisible que va llevando el timón, lo que se llama un hilo conductor. Y, por ejemplo, si ustedes toman el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, van a ver que apunta directamente a un libro que todavía no se había escrito y que seguramente el autor a lo mejor ni siquiera había nacido, que es el libro, el que le llaman el del Eclesiástico. En realidad el verdadero nombre es el libro de Ben Sirac. O sea, Proverbio apunta a Ben Sirac. Y si ustedes leen el libro de Ben Sirac, van a ver que apunta directamente al libro de la sabiduría, que tampoco se había escrito en la época de Ben Sirac. Y si ustedes leen el libro de la sabiduría, van a ver que apunta directamente al primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. O sea, ese hilo conductor traspasa los dos testamentos perfectamente, se ve clarito. Y la primera carta a los tesalonicenses apunta a la primera carta a los Corintios, que es el libro que se escribe después, etcétera, etcétera. Bueno, dado que nuestras Biblias no están en el orden cronológico, eso lo perdemos, y es lo esencial. Es algo totalmente esencial. Ahora, en este seminario nosotros vamos a seguirnos muy directamente con las guías bíblicas que se hicieron en el siglo XX, que son una encíclica de León XIII, que en realidad es de 1893, pero ya pertenece teológicamente al siglo XX, una encíclica que promulgó con respecto a la interpretación bíblica, que se llama Providentissimus Deus.
y que después fue ratificada por el Papa Pío XII en la encíclica Divina Flante Spiritu de 1943 y por la Constitución Dei Verbum del Vaticano II. O sea, todo lo que vamos a decir aquí es absolutamente común y aprobado por la Iglesia. A ver, vamos a usar una mentita de propóleo, a ver si me pasa la ronquera. Sigamos. Si nosotros ordenamos entonces los textos más antiguos a lo más nuevo del Antiguo Testamento, el texto más antiguo no es de la creación, ojo, sino que el texto más antiguo es el que se refiere a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, que es del capítulo 11 del Génesis en adelante. Ese es el texto más antiguo que tenemos. Después se agregó el relato de la creación, pero mucho después, cerca de 400 años después. Ya diremos por qué. Y el relato de la creación hay que leerlo desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista simbólico, porque no pretende ser un relato científico, sino lo que importa es el mensaje religioso que hay, es muy interesante. Pero lo más antiguo que tenemos, por lo tanto, lo que vamos a empezar a hablar cuando empecemos ya a desarrollar la teología del Antiguo Testamento, en la tercera clase, es el relato de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, cuando nosotros nos topamos con estos relatos de estos libros, que podríamos llamar de intención histórica, están escritos no para mostrar la historia política, y eso es otro error que se comete, sino para mostrar la historia religiosa, o sea, la acción de Dios en la humanidad, en lo concreto en Israel. Entonces hay veces que reyes que fueron muy importantes desde el punto de vista político no se tocan en la Biblia, no se habla de ellos. ¿Por qué? Porque ahí no hubo una manifestación de Dios en esa época. En cambio, reyes que fueron de importancia cero, políticamente hablando, sí se tocan en profundidad porque ahí hubo una acción religiosa clara por parte de la divinidad. Bien. Hay algunos hitos que son importantes en esa historia. La alianza con Noé, la elección de Abraham, la alianza con Moisés en el monte Sinaí. En el Antiguo Testamento son las tres más importantes. Pero la pedagogía divina se cierra con la venida de Jesús de Nazaret. Porque él ya es la palabra de Dios traducida a ser humano. O sea, la palabra de Dios hecha carne, como dice, traducida a ser humano. Por lo tanto, esta revelación de esta pedagogía divina ya se cierra. No puede haber ninguna revelación nueva, revelación de tipo teológico, digamos. Porque ya lo vimos al Dios encarnado tal cual es. Entonces, no hay nada más que conocerla. Ahora, se entiende palabra de Dios, del Dios encarnado, no solamente a lo que él dijo, sino a cómo él vivió, a su ejemplo de vida. Tal como en el Antiguo Testamento se entiende palabra de Dios, no solo lo que hablan los profetas, sino la forma en que Dios actúa. Y eso es algo importante y algo que se ve y se palpa, y lo vamos a ver. Por lo tanto, está claro que hay una interdependencia de los dos testamentos. O sea, el Nuevo Testamento es la culminación de lo que se revela en el Antiguo y se apoya en el Antiguo. O sea, todos los autores del Nuevo Testamento fueron judíos. No hay, San Lucas se dice que era de madre judía solamente, bueno, pero era judío. Y la madre es la que educaba a los hijos.
Entonces su mentalidad, su forma de pensar siempre fue judía. Y se apoyaban en lo que era para ellos la Biblia, que en ese momento era solamente el Antiguo Testamento. Entonces hay una interdependencia, lo que hablábamos del hilo conductor, que traspasa la frontera de los dos testamentos y que es muy importante en ese contexto. Tremendamente importante entenderlo así. Y por otro lado, el Antiguo Testamento solo se entiende si se ve que esa historia que está desarrollando se va a culminar en el Nuevo. Ese es el drama del judaísmo hoy día, que conoce, como dijéramos, esa película, que el desarrollo bíblico puesto en orden cronológico, sin conocer el final. Es como alguien que va al teatro a ver una película muy interesante de 2 horas y se tiene que retirar a la 1:30. No sabe la conclusión. Por lo tanto, esa persona queda en una permanente espera hasta que alguien le cuente la conclusión. Eso es lo que pasa al judaísmo hoy día. Ahora, yo les digo, no es posible una nueva revelación ya, después de cerrado el Nuevo Testamento. Bueno, ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasa con las apariciones marianas? O las mismas apariciones del Señor a Faustina Kowalska, por ejemplo, cosas por el estilo. Bueno, evidentemente la Virgen y el Señor se pueden aparecer sin ningún problema, pero no para revelar algo dogmáticamente nuevo, sino normalmente va a corregirnos cuando nos portamos mal. Eso es lo que hacen las apariciones marianas. O no marianas, digamos así. Pero ya desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista de la esencia de la fe, ya no hay nada más que explicar. Vimos a Dios tal cual es. Y Él nos enseñó durante 3 años todo lo que tenía que enseñar. Ya sea de palabra, de acción, de cualquier método de comportamiento, como ustedes quieren. Ya nos dio todos los ejemplos que necesitamos. En ese sentido, la Biblia es un libro escrito totalmente diferente que el Corán, por ejemplo. No tienen punto de comparación en su estilo, en su forma de ser. La Biblia, si nosotros la pudiéramos ordenar cronológicamente, es una película, no es una foto, es una película que empieza y termina. En cambio, el Corán, los musulmanes lo entienden como una foto que fue dictado por el arcángel Gabriel a Mahoma en una noche. Por lo tanto, todo tiene igual valor. En la Biblia nosotros decimos que todo fue escrito por inspiración divina, pero adecuado a la cultura y al entendimiento que tenían los receptores en ese momento. Voy a poner el ejemplo de la moral para que ustedes lo entiendan bien, aunque después lo vamos a tocar más a fondo. A Abraham se le revela la moral que Dios quiere para él. ¿Y cuál es la moral que Dios quiere para él? La ley del talión. Nada más. Ahora, la ley del talión se entiende siempre como una ley de venganza. Eso es una explicación que hizo Maquiavelo, pero está totalmente equivocado. La ley del talión lo que dice es que si a ti te ofenden, te hacen un daño, el castigo a ese daño que te provocaron no puede ser superior al daño provocado. Eso es lo que dice la ley del talión. Y eso es para evitar venganza, precisamente. O sea, si a ti te sacan un diente, alguien por ejemplo, en la época de Abraham eran tribus, ¿no es cierto?, nómadas. Ya. Si llega otro de otra tribu y a ti te saca un diente de un puñetazo, tú no puedes vengarte e ir a la otra tribu y asesinar a 20 personas, violarte a 40 mujeres, cosas por el estilo para que escarmienten. No, eso no se hace.
Lo máximo que tú puedes hacer, Abraham, si así viene otro de otra tribu y te saca un diente de un puñetazo, e ir donde la otra tribu, tomar al tipo que te sacó el diente, pegarle otro puñetazo y sacarle un diente a él. Hasta ahí llega, ¿no? Eso es lo que dice la ley del talión, que es totalmente contrario a la interpretación vengativa que dio Maquiavelo en Italia en el siglo XVI, creo. Es al revés, es para evitar venganza. ¿Y por qué era lo único que necesitaba Abraham en ese momento? Bueno, porque eran tribus nómadas. Y las tribus nómadas entre sí todos se protegían. Y el problema era la relación de una tribu con otra. Entonces, ley del talión. Pasan 500 años. Israel está en Egipto, en unas ciudades. Trabaja. Ya no es nómada, es sedentario, por lo tanto. Entonces hay problemas de relaciones entre vecinos, relaciones entre amigos, relaciones entre parientes, relaciones entre todos. Ya no sirve la ley del talión solamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Le revela el decálogo, ¿ya? Que está mucho más orientado hacia una institucionalidad urbana. ¿Significa eso que se deroga la ley del talión? No. La ley del talión sigue funcionando igual. Pero el decálogo la engloba. O sea, si tú cumples con el decálogo, automáticamente vas a cumplir con la ley del talión. Perfecto. Pasan 1200 años. Llega Jesucristo. ¿Y qué nos pone como norma de vida? Las bienaventuranzas. En que cambia el concepto. Ya no son un código de lo que tú debes hacer o no hacer, como era el decálogo o la ley del talión, sino que es un código de cómo tú debes ser. O sea, cambia el verbo. De hacer a ser. Es otra cosa ya, totalmente diferente. ¿Significa que se deroga el decálogo? No. Si tú te comportas como dicen las bienaventuranzas, automáticamente vas a cumplir con el decálogo. Y por lo tanto vas a cumplir también con la ley del talión. O sea, si ustedes se fijan, la pedagogía divina es clara, se va adaptando a la nueva realidad cultural y se va poniendo cada vez más estricta. Ojo, eso es lo importante. Cada vez más estricta, no más laxa como pretenden ahora, sino cada vez más estricta. Por eso que decimos que la Biblia es una película. Todo es inspirado por Dios, todo es inspirado por Dios. Pero por eso hay que entender el contexto en que se escribió ese texto. No podemos decir hoy día, mire, a Abraham se le exigió la ley del talión, por lo tanto, todo lo único que tenemos que preocuparnos hoy día de la ley, cumplir con la ley del talión. No. Hoy día se nos exige mucho más. Es una película. En cambio, el Corán no, porque el Corán es una foto. Por eso que es tan difícil que los musulmanes se puedan adaptar a ciertas cosas que dice el Corán, que hoy día suenan, pero un poco barbáricas. Porque si fue dictado todo en una noche, todo vale igual. Entonces, es muy difícil poder decir, mire, ¿sabe qué? Hoy en día las mujeres, desde el punto de vista humano, son iguales que los varones. Tienen que tener los mismos derechos. No, pues el Corán dice que no. En la época de Abraham, la mujer también, como lo vamos a ver aquí, tenía un carácter muy subalterno. Pero era para la época de Abraham, no para la época de Jesucristo, y menos a la época posterior. ¿Se fijan? Esa es la gran diferencia. Ahora, si ustedes se pierden un poco en la historia de todo esto, yo les recomiendo el apéndice 2 del libro, en que hay una cronología. Y ahí pueden ustedes ver, ubicarse en el tiempo en una serie de
de situaciones que se puedan presentar. Bien, ahora entramos a la segunda parte de la introducción, que nos va a tomar esta clase y la próxima, que es el lenguaje. El lenguaje es un punto muy importante que tenemos que tener claro, puesto que efectivamente es afecto a lo que decíamos de tenerlo en su contexto determinado de cuando se escribió. Y hoy día espero que alcancemos a ver bien si tenemos tiempo. Tres conceptos importantes que son misterio, revelación y fe. Si ustedes asistieron a unas charlas que yo di en abril en la parroquia sobre San Lucas, yo di un resumen de esto, pero bien resumido, en la primera. Fueron 3 charlas sobre San Lucas. Pero ahora lo vamos a ver bastante más expandido, porque la otra fue un resumencito nomás. Estos conceptos de misterio, revelación y fe son los esenciales para entender la Sagrada Escritura. Ahora, si uno mira en el diccionario, puede ser que más o menos efectivamente se relacionen con lo que hoy día entendemos por misterio, revelación o fe. Pero el sentido íntimo de la palabra es radicalmente distinta. Para nosotros hoy día un misterio muchas veces es algo que no podemos entender. Qué sé yo, la física cuántica, por ejemplo, es un misterio, no se entiende, obviamente, demasiado complicado. Y eso deriva que nosotros estamos sumidos en una cultura griega, o greco-romana, pero de origen griego, que era netamente intelectual. O sea, la palabra entender es clave. O sea, entender significa una comprensión intelectual, tener dominio sobre ese concepto, entenderlo bien. Para el judío de la época nómada, la palabra entender prácticamente no la usaban nunca. No se necesitaba. Porque para ellos el conocimiento era netamente afectivo, no era intelectual, era afectivo. Les pongo un ejemplo. Si ustedes agarran un niño de hoy, pongámosle 6, 5 años, y le dicen, oye, 2 más 2 son 4 o no? Sí, 2 más 2 son 4. ¿Y por qué 2 más 2 son 4? Entonces el niño va a agarrar 2 porotitos y va a poner aquí 2 porotitos. Después va a agarrar otros 2 porotitos y va a poner al lado 2 porotitos más. Y después va a decir, ve, 1, 2, 3, 4. 2 más 2 son 4. Eso es un raciocinio intelectual, absolutamente de origen griego. Sin embargo, si ustedes le hubieran hecho esa pregunta a un niño de la tribu de Abraham en su época, hubiera dicho, oye, ¿tú crees que 2 más 2 son 4? Sí, yo creo que 2 más 2 son 4. ¿Y por qué crees tú que 2 más 2 son 4? Bueno, porque el maestro me lo dijo, pues. Esa habría sido la respuesta. 2 más 2 son 4 porque el maestro me lo dijo. O sea, es una relación afectiva con la cual se informaban en esa época. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, porque el maestro de la tribu era el hombre sabio de la tribu. Por eso que lo contrario de la verdad en esa época no era la mentira. El contrario de la verdad era la infidelidad. O sea, si el niño le habían enseñado, porque su maestro le había enseñado que 2 más 2 eran 5, y después se daba cuenta que el maestro lo había engañado, y no eran 5, sino que eran 4, él hubiera tenido una relación con ese maestro diciendo, el maestro me fue infiel. O sea, es una relación afectiva y de responsabilidad humana por la cual se conoce algo, no por comprensión física, como nosotros
Estamos en una sociedad intelectualizada. Entonces el misterio para la gente de la época bíblica no tenía nada que ver con entender. ¿Qué es lo que era el misterio para ellos en ese momento? El misterio era una decisión que había tomado una persona y que no se la había contado a nadie. Como ustedes ven, no tiene nada que ver con entender. El misterio, por ejemplo, para ustedes es qué es lo que voy a hacer yo después del almuerzo. Porque si yo tengo una decisión que quiero hacer algo hoy día después del almuerzo y que si no se las cuento para ustedes es un misterio. Eso no quiere decir que no sea incomprensible. Si yo se las cuento, deja de ser un misterio. Entonces está relacionado con el problema de misterio, no con la comprensibilidad, sino con una relación humana. Entonces, la Biblia, cuando nos habla de el misterio, porque siempre nos habla de el misterio en singular y con mayúscula, se está refiriendo a una cosa muy específica, que es el plan de Dios para la humanidad y para el universo. O sea, Dios es un ser inteligente que creó el universo, ha creado la humanidad, y el para qué lo hizo es el misterio. ¿Ya? ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Por observación directa. Cuestión de que miran, ven lo maravilloso que es el universo, las plantas, la naturaleza, qué sé yo, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, ¿para qué Dios hizo todo esto y para qué nos hizo nosotros metidos en esto? Ese es el misterio, en singular y con mayúscula. El concepto siguiente, la revelación, es contar el misterio. Si yo les cuento a ustedes qué es lo que voy a hacer hoy día después del almuerzo, ya deja de ser un misterio para ustedes. Si Dios nos cuenta por qué hizo el universo y por qué hizo al ser humano y qué pretendió con eso, deja de ser un misterio. Eso es lo que se llama la revelación. La revelación de un misterio. Que en el caso bíblico siempre es en singular y con mayúscula. Hay una sola revelación y así como hay un solo misterio. Eso reconoce que efectivamente Dios es un ser inteligente y libre, porque por algo hizo esto y ahora nos está contando por qué. Y esa revelación del misterio de Dios es lo que trae la Biblia. Revelación que se hace en la historia, por eso que hablábamos de una historia de la salvación. Revelación que se hace en forma pedagógica, por eso que hablamos de una pedagogía divina, y que si nosotros la miramos en orden cronológica, vemos claramente ese hilo conductor que yo les hablaba hace un tiempo atrás. Ahora bien, ¿cómo hace esta revelación Dios? Dios hace esta revelación mediante la palabra, que es un término que se usa en la Biblia mucho. Dios revela su misterio en base a la palabra. ¿Y cómo lo hace? Bueno, de la misma forma que los humanos usan la palabra. Informando, expresándose o haciendo un llamado. ¿Qué es lo que es informando? Bueno, cuando nos dice que, por ejemplo, él hizo el universo por tres razones, o con tres, digamos, con tres hechos importantes. Primero lo hizo porque él quiso, nadie lo obligó. Segundo, lo hizo de la nada. Y tercero, lo hizo porque vio que era bueno hacerlo. Eso es lo que nos enseñan los relatos de la creación. O sea, ahí nos informa. Cuando Dios se expresa, cuando se revela a sí mismo.
cuando se revela sus sentimientos, cuando se revela su carácter, su forma de ser. Ahí se está expresando. Y en el Antiguo Testamento esto ocurre a cada rato. Dios se queja que Rubén, por ejemplo, el hijo mayor de Jacob, lo ha traicionado y llora por él. El Señor llora cuando se entera que murió Lázaro. El Señor, bueno, ya sí hay tantos ejemplos. El Señor está contento cuando ciertos pastores por ahí en el Antiguo Testamento le hacen ofrenda. Ahí se expresa, se revela a sí mismo. Y la tercera forma donde como se expresa Dios mediante la palabra es ya haciendo un llamado a la conversión. Los profetas hacen llamado a la conversión a cada rato, porque normalmente Dios encarga a un profeta decir algo cuando Israel se está portando mal. Entonces hacen llamados a la conversión. Por lo tanto, ¿qué significa cuando Dios se expresa, informa y llama? Vale decir, se está revelando a sí mismo. Entonces, al revelar su intimidad, sus sentimientos, Dios llama a los humanos a una comunión de vida con Él para darles vida eterna. Esa es la idea. Ahora, si ustedes se fijan en estos conceptos que hemos estado viendo, se revela algo muy interesante que es único en Occidente, por lo menos en las religiones que yo conozco. No sé, en Oriente si puede darse algo parecido. Pero en general, las religiones que uno ve antiguas, de la antigüedad clásica, en Occidente, son todas religiones en que los dioses son dioses derivados de la naturaleza. Está el dios del trueno, el dios del mar, el dios de las tempestades, el dios de o la diosa de la fecundidad de la agricultura, qué sé yo. Hay una serie de dioses que son de fenómenos de la naturaleza. Y eso es lo que se dice siempre por los filósofos ateos, que las religiones son nada más que respuesta a fenómenos de la naturaleza que el ser humano no comprendía en la antigüedad. Pero en el caso de la revelación judeo-cristiana, no es así. Dios no es ni el Dios del trueno, ni el Dios de la fecundidad de los campos, ni de los campos, ni el Dios del mar, ni el Dios del fuego, ni ninguna de esas cosas raras. La forma de expresarse de Dios es en la historia de la humanidad. O sea, Dios, ya ve, es el Dios de la historia, no es el Dios de la naturaleza. Él maneja la historia. Y eso es único en Occidente, al menos. No es el Dios de la naturaleza. Eso hace una diferencia gigantesca y brutal con el resto de las religiones antiguas. Por lo tanto, el argumento es típico, ¿no es cierto?, que el día que el ser humano conozca bien todas las leyes de la naturaleza, ya no va a haber necesidad de ninguna religión. No corre en este caso. Dios es el Dios de la historia. Y Israel siempre lo entendió así. Siempre lo entendió así. Cuando de repente tuvo una catástrofe natural, siempre la interpretó de acuerdo a qué es lo que Dios quería decirle en ese momento para que haya ocurrido esa catástrofe. Y normalmente siempre llegaban a la conclusión de una necesidad de reconversión, que ellos habían sido, que Dios no los había protegido frente a esa carácter, no que, a esta catástrofe, no que se la hubiera enviado, sino que no los había protegido frente a esa catástrofe, porque ellos se habían olvidado de Él anteriormente. Ahora,
como Dios es un ser que tiene infinita sabiduría, y eso el pueblo de Israel lo tenía sumamente claro viendo la naturaleza nomás, la maravilla de la naturaleza, la revelación de este misterio de Dios, la revelación de este misterio de Dios que se hace en la Biblia, solamente cabe aceptar o rechazar, y en ningún caso negociar. El ser humano no tiene esa capacidad de infinita sabiduría como para poder negociar con Dios. Él siempre tuvo claro que Dios era el único que tenía esa infinita sabiduría. Por lo tanto, no se negocia con Dios. Se acepta o se rechaza esa revelación. Por eso que se dice que la revelación, con mayúscula y singular, interpela al ser humano. Le ponen una disyuntiva. Este es el plan que yo tengo para ti. Este es el plan que yo tuve al crear el mundo. ¿Tú lo aceptas o lo rechazas? Entonces ahí viene el concepto de la fe, desde el punto de vista bíblico. O sea, la fe con mayúscula y singular. La fe es la respuesta positiva del ser humano o de un individuo humano a la revelación que le hace Yahvé de su misterio, del misterio de Dios, y que lo interpela. Por lo tanto, no significa creer en nada. No tiene ninguna relación con el verbo creer, sino que tiene relación con el verbo actuar. Yo actúo de acuerdo a lo que Dios me ha revelado de lo que Él quiere para mí. No es creer. O sea, un credo, como nosotros lo tenemos, es incomprensible para el Antiguo Testamento. No hay dicotomía entre el padre Gatica que predica que no practica. No, ese señor, el padre Gatica, no tiene fe nomás. Porque lo que él tiene que demostrar con su fe es cómo actúa. No lo que predique puede ser cualquier cosa. O sea, la fe es aceptar como verdad existencial, no intelectual, la revelación del misterio de Dios. Ahora, eso significa que se decide tener fe. O sea, la fe es una decisión de la voluntad. No es, pero es una decisión de la voluntad por algo afectivo. Le voy a poner un ejemplo. El enamoramiento. Vamos a suponer una pareja de lolos, ¿no? Para los que son del extranjero, lolo significa adolescente maduro, o sea, o persona joven post-adolescencia, qué sé yo. Y voy a referirme a cómo se hacía esto en la época que yo era joven, digamos, tenía esa edad, porque ahora seguramente es distinto, pero voy a referir a esto para que ustedes lo entiendan. Supónganse usted un lolo en la universidad, conoce a una lola. Primero se caen bien, se caen simpáticos, qué sé yo. Empiezan a salir. Pero al momento de empezar a salir juntos, el teatro, el cine, una discoteca, lo que ustedes quieran, son cada uno un misterio para el otro. Un misterio en este sentido bíblico. Porque se caen bien, pero no saben mutuamente qué es lo que piensa cada uno, cuáles son sus planes para el futuro, qué es lo que pretenden hacer, cuáles son sus sentimientos, cuál ha sido su historia, qué sé yo, nada, no saben nada. Entonces cada uno es un misterio para el otro. Perfecto. Pero empiezan a salir y durante un tiempo, meses, semanas, 2 fines de semana, qué sé yo, empiezan a almorzar juntos en el casino de la universidad, etc. Y ahí mutuamente se van revelando el uno con el otro, se van revelando. El mismo fenómeno que nosotros estamos viendo aquí del plan bíblico, teológico bíblico.
Y después de un tiempo, por hacer 1 año, 2 años, qué sé yo, etc., al final, un día por casualidad, el lolo va pasando frente a una joyería, ve un anillo que le gusta, ve que está bajo su presupuesto, le baja un arrebato, entra, compra el anillo y se lo regala a ella. Y ella le acepta el anillo. Bueno, ahí tienen ustedes el fenómeno completo. 2 personas que eran un misterio uno para el otro, se van revelando durante un periodo de tiempo, 1 año, 2 años, lo que sea, y al final deciden llevar una vida en común de ahí para adelante. Deciden. Y eso significa aceptar esa revelación mutua con fe. Esa es la fe en ese sentido. Y la fe es un acto de la voluntad. El lolo pasó delante de la joyería, vio el anillo, le gustó, lo compró y se lo regaló, con todo lo que eso significa, y ella lo aceptó. O sea, el tener fe es un acto de la voluntad desde el punto de vista bíblico. Pero un acto de la voluntad que viene de una revelación de algo. En el caso del ejemplo que les pongo, de la revelación mutua de este padre de Lolo. En el caso de la fe religiosa, de la revelación que Dios nos hace de su misterio. Y es algo que hay que madurar en el tiempo, no es de un día para otro. Por lo tanto, de repente hay personas que me dicen, oye, me gustaría tener fe, ¿qué hago? Y yo les cuento, bueno, ¿cuántas veces usted ha leído el Evangelio de San Lucas? La respuesta siempre es nunca. Bueno, ¿cómo va a adherir a una revelación si no la conoce? Es lo mismo que si el lolo de la historia que le acabo de contar decidiera comprarle el anillo a una vez para regalarse a una vecina con la cual no ha salido nunca. No funciona eso. No funciona. Entonces, tenemos que entender bien este concepto de fe, acto de la voluntad frente a una revelación. Ahora, esto es exactamente lo contrario de cosas que nos enseñan a nosotros. Bueno, yo he cumplido 80, pues a lo mejor ustedes son mucho más jóvenes, a lo mejor ya se lo enseñaron un poco mejor. Pero en los colegios católicos, cuando uno estudiaba de chico hace 75 o 70 años atrás, que le decían, la fe es una virtud por la cual nosotros creemos en aquellas cosas de la religión que no podemos entender. Eso es un desastre, eso no es fe. Desde el punto de vista bíblico no es nada de fe. La fe es una virtud por la cual nosotros creemos, nadie le pide creer en nada, en aquellas dogmas que no podemos entender. Tampoco nadie le pide que entienda nada. La fe, desde el punto de vista bíblico, es una decisión de la voluntad por la cual nosotros aceptamos la revelación que Dios nos hace de su misterio con nuestro modo existencial de ser. Y es un acto de la voluntad. Entre paréntesis, esto no es muy fácil de asimilar si no lo han escuchado nunca. Entonces les voy a pedir, por favor, que repasen los apuntes. Porque está todo esto bien explicadito. Uno sale de la clase aquí, yo me he tomado con muchos de estos que son, de estos alumnos que yo quiero mucho, que son repitentes permanentes, que me han dicho a mí. Pero yo creo que la forma más ordenada de hacerlo, de entenderlo también es que ustedes durante la semana destinen 1 hora a la semana, no más, a repasar los apuntes que hemos visto. Porque esto en la primera audición se parece muy obvio, ¿no? Pero después, a medida que pasa el tiempo, uno se va enredando de una manera tremenda. Repásenlo. Y si tienen duda, me mandan un mail con el gatito curso AT 2022, acuérdense, y yo los contesto todos en la semana, individualmente uno por uno, las preguntas que ustedes tengan. No hay problema. Pero repasen. Espero que vayamos bien hasta ahora y que entiendan más o menos bien lo que les estoy diciendo. Y si alguien tiene una duda, no importa, al final de la clase me pueden hacer todas las preguntas que quieran. En el Antiguo Testamento eso se traduce en el lenguaje. El verbo creer y el verbo entender casi no aparece nunca.
jamás. En cambio, sí aparece el verbo confiar, escuchar, adherir o ser fiel. Escuchas la revelación, no es que creas, escuchas la revelación, adhieres a la revelación, eres fiel a lo que Dios te ha revelado, confías en Dios. Escuchar la revelación significa cuestionarse a uno mismo y hacer suya esta revelación. Y eso lo dice clarísimo el Señor en el Nuevo Testamento. Clarísimo. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. San Lucas, capítulo 11, versículo 27 al 28. O sea, eso es lo que pretende Dios con la revelación que nos hace. Escuchar esa palabra de Dios y ponerla en práctica. No dice entenderla intelectualmente, ni menos memorizarla. Ahora, ¿qué significa escuchar la palabra de Dios? Escuchar la palabra de Dios significa estarse cuestionando uno mismo si lo que está haciendo en un momento determinado es lo que Dios habría hecho en su lugar. Nada más. Padre Hurtado lo dijo clarito, pero el Padre Hurtado lo dijo y lo dijeron muchos otros santos anteriormente. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esa es la meta. No es entender nada, ni creer en nada. Por eso es que en el Antiguo Testamento, como les digo, el verbo creer y entender prácticamente no aparecen nunca, sino que escuchar, adherir, ser fiel y confiar. Ahora, en el Nuevo Testamento sí aparece la palabra creer, pero ahí hay un problema, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero el Nuevo Testamento fue predicado en hebreo. Ojo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento ya tiene una traducción. Pero si nosotros analizamos el contexto en donde aparece el término creer en el Nuevo Testamento, vamos a ver que es siempre, uno puede suponer que el Señor, cuando pone creer, por ejemplo, crees en el Hijo del Hombre, que sé yo, le dice al ciego de nacimiento, le está diciendo confías en el Hijo del Hombre. Aparece mucho más clara la explicación si uno supone que ese creer significó originalmente predicado como confiar en hebreo. Ahora, esta revelación del misterio por parte de Yahvé, por parte de Dios, es un don gratuito que hace a la humanidad, que es fruto de su amor por ella y que nadie le puede exigir. Yo pienso, el que es ateo, 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 no agnóstico, es otro cuento, ateo, 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 frente al universo se debe sentir verdaderamente un microbio ínfimo. Debe ser lo más triste, sin entender la grandeza que hay ahí detrás de esa revelación del misterio de Dios, ¿no? Para nosotros es un alivio esa revelación del misterio de Dios, pensar que detrás hay una persona que creó todo eso y nos creó a nosotros y vio que era bueno. No es fruto de la casualidad que puede salir cualquier cosa, un desastre o no, no, vio que era bueno. Ahora, cuando se traduce en conocer del hebreo antiguo, que es una raíz hebrea que significa yadá, se dice yadá, siempre se habla de conocer no intelectualmente, sino experimentar la realidad. No es una información intelectual, sino experimentar la realidad. La Santísima Virgen, cuando viene la Anunciación y le explica al ángel Gabriel, ¿no es cierto?, que va a ser madre del Mesías, ella le dice, ¿cómo podrá ser si yo no conozco varón? Bueno, ahí está diciendo conocer en el sentido que yo le estoy diciendo, experimentar la realidad. Ella conocía a muchos varones, por supuesto, los vecinos, su papá, y al mismo José con que estaba comprometida. ¿Cómo no lo iba a conocer? Claro que lo conocía. Pero lo que ella está diciendo es, yo nunca he experimentado en mí
la realidad de un varón. Eso lo está diciendo. O sea, no quiero entrar en más explicaciones, pero ustedes que son adultos lo entienden re claros. No es un conocimiento intelectual, es un experimentar la realidad de esa persona, de lo que se conoce. Y eso lo van a encontrar en el Antiguo Testamento a cada rato, piénsalo siempre así. No conozco a fulano tal, o no conozco tal cosa, no he experimentado esa realidad. Ejemplos que de esto, digamos, se relacionan con toda la teología que nosotros tenemos y la diferencia en cómo lo entiende esto el Antiguo Testamento, o cómo muchas veces lo entendemos nosotros cuando nos explican o nos predican nuestra fe. La teología que nosotros tenemos, que es muy griega de origen y después muy romanizada, pero su forma de funcionar es muy griega, o sea, está digamos, basada en la filosofía de Aristóteles y antes en Platón, pero después fundamentalmente Aristóteles. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué es Dios? Y el credo, sobre todo el credo antiguo, que se rezaba antes del concilio en las misas, lo dice muy claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que decía el credo largo que se llama? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado y de la misma naturaleza al Padre. Y yo me acuerdo que el día de Pascua de Resurrección, cuando uno le hacían renovar la promesa del bautismo, le preguntaban, ¿crees tú que nuestro Señor Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre? Y todos decíamos, sí, creemos. Mentira, no entendíamos nada de lo que habíamos dicho, sí creemos. Lo cual es la pura verdad, y lo más probable es que el sacerdote tampoco entendiera mucho. Y ese es el problema de intelectualizar la fe. Porque hemos llegado a un momento, a tratar de entender qué es Dios. Y eso no lo vamos a entender nunca, porque es una realidad que nos supera totalmente. El entendimiento humano jamás va a saber exactamente poder definir a Dios así. No. En cambio, la Biblia se pregunta, ¿quién es Dios? Y eso es una pregunta muy distinta, porque significa cómo actúa Dios, cómo se relaciona conmigo Dios. Fíjense que les voy a leer aquí lo que se llama, eso lo vamos a ver después. Se titula un texto del Deuteronomio, capítulo 26, versículos 5 a 10. Se habla de que es el primer credo que aparece en la Biblia. Se los leo. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos pues a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó. Vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Y ahora vengo a ofrecer los primeros frutos de esta tierra que tú, Yahvé, me has dado. Eso se denomina el primer credo existente. Si ustedes lo quieren anotar, Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 10. Deuteronomio capítulo 26, versículos 5 al 10. Pero no habla del verbo creer jamás, este credo, sino que es lo que muestra la actitud generosa y benevolente que ha tenido Dios con mis antepasados y conmigo.
O sea, muestra quién es Dios, no muestra qué es Dios. Se lo leo de nuevo. Mi padre era un arameo errante, vale decir, era un nómada. Se refiere a Abraham, que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos pues a Yahvé, Dios de nuestros padres. Esa es la única definición. Es el Dios de nuestros padres, nada más. Y Yahvé nos escuchó, vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Y ahora, como consecuencia, vengo a ofrecer los primeros frutos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. O sea, muestran a Dios actuando. ¿Quién es Dios? El Dios de nuestros padres, el Dios que se ha apiadado de nosotros porque estábamos esclavos en Egipto, que nos sacó con mano poderosa después que lo invocamos, ojo, eso sí, que nos trajo para esta tierra y que nos ha dado estos frutos cuyas primicias yo te vengo a dar a ti en acción de gracia. ¿Quién es Dios? No qué es Dios. La gran diferencia entre lo que nos muestra el Antiguo Testamento con nuestra teología más evolucionada. Digamos. Ahora, ¿quién es el justo? Ahora, que es un término que se usa mucho en la Biblia. El justo no tiene nada que ver con la justicia, los tribunales, ni nada. Se mandaban el justo Abel, el justo Abraham. Uno solo pensamos a gente que es muy estricta en la justicia. No. Nada que eso, nada que ver. El justo es aquel que transparenta su fe al prójimo. No tiene ninguna relación con el significado forense. Una persona justa, por ejemplo, en este momento ya murió, ¿no es cierto?, pero lo podríamos relatar como ejemplo, es, por ejemplo, Sor Teresa de Calcuta. Porque uno no necesitaba saber nada del plan de Dios para la humanidad, bastaba conseguirla a ella, calladito. Así uno mirando, hermano, lo que hacía todo durante el día, se da cuenta qué es lo que Dios quiere para la humanidad. Proteger a los más pobres, que se etc. O sea, ella transparentaba su fe con su actuar. Ese es el justo, el que transparenta su fe. Y cuando el Señor habla y reta a los apóstoles, que le dice, hombres de poca fe, no es que le esté retando porque no creen, sino porque no transparentan su fe. O sea, mirándolos a ellos, en ese momento, cuando se les dice hombres de poca fe, todavía no están lo suficiente maduros como para que una persona que no sepa nada de lo que le ha enseñado el Señor, viéndolos actuar a los apóstoles, se dé cuenta cuál es el mensaje que recibieron de Jesucristo. Por eso que dice, es por actuar, no es que crean poco todo. A lo mejor están muy convencidos, pero todavía están acobardados, qué sé yo, por lo que ustedes quieran. Ese es el sentido de esa crítica del Señor de hombres de poca fe. Bien, sigamos con el concepto siguiente. Pero hay una notita que yo quería leer acá. Sobre el justo, una notita que hace que yo la puse como nota al pie de página en los apuntes, que es muy interesante porque también hace entender, podemos entender mejor estos conceptos, de un señor que se llama James D.G. Dunn. James D.G. Dunn fue un gran biblista, falleció creo que el año pasado o algo por el estilo, que escribió todo lo que yo trato de enseñar en el curso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en un libro en 4 tomos. El problema es que cada tomo tiene 2.500 páginas.
Entonces, imagínense lo que estudió este caballero, ¿no? Es anglicano, no es católico, pero es extraordinario y es absolutamente de acuerdo a la tradición eclesiástica de los primeros tiempos. Falleció, creo que el año pasado. O sea, en total los 4 tomos deben sumar 6.000 páginas. Pero explica toda la época, desde el Antiguo Testamento más antiguo hasta el último, el último escrito del Nuevo Testamento, o sea, el año 99 más o menos. Muy bien explicando exactamente la motivación, la doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene aquí una cita que yo la puse como nota a la primera página, en la página 12 de los apuntes. Dice: justicia en el pensamiento hebreo denota el cumplimiento de las obligaciones que surgen de una relación. La persona que cumple esas obligaciones es considerada justa. O sea, Sor Teresa de Calcuta es una persona justa porque en la relación que tiene con Dios, ella cumple con las obligaciones que le exige esa relación con Dios en el ambiente donde ella está metida, que es en la India pobre. La lógica o la teología básica judía era que Dios, habiendo creado al mundo, había asumido la obligación de sostenerlo. O sea, Dios creaba al mundo, y eso lo vamos a ver bien en la próxima clase también, cuando veamos que la voluntad, qué hacer la voluntad de Dios. No para dejarlo abandonado, es decir, está re bueno, ya, está muy bueno, lo creé, estoy contento, qué sé yo, y lo dejo abandonado y a ver, después me despreocupo de él. No. Dios había creado el mundo y había asumido la obligación de sostenerlo. O sea, lo miraba con amor después de creado, y al ser humano también. Y habiendo elegido a Israel para ser su pueblo, Dios había aceptado la obligación adicional de cuidar de Israel, de serle fiel a Israel, incluso cuando Israel le era infiel a Dios. Entonces, para Israel, la justicia de Dios no es esencialmente punitiva, sino que es esencialmente salvadora. O sea, es como el padre que corrige a sus hijos y los educa bien. Bien, y el último concepto que vamos a pasar para no agotarlos más es el tiempo y la eternidad. Cuando Dios revela a Moisés su nombre, Yahvé, el que existe y actúa con poder, le dice, ¿se acuerdan que hablábamos un rato atrás de las ambigüedades del hebreo antiguo? Que ahí Dios precisamente utiliza eso sin dar un contexto. Sin dar un contexto. Porque dice, el que soy, yo soy, significa la traducción exacta. Pero el soy es indefinido en cuanto al tiempo. No lo define. No dice si es en pasado, presente o futuro. Entonces, yo soy el que existe, que existió y que existirá. Esa es la traducción más correcta, pero desgraciadamente nos la ponen así en nuestras traducciones bíblicas. Yo soy el que existe, existió y existirá y que actúe y actuaré con poder. Parece como la convención esto, pero en fin. Actúa futuro, presente y pasado simultáneamente con poder y existe futuro, pasado y presente, existirá siempre. Vale decir, yo soy el siempre existente e inmutable. Es un verbo absolutamente atemporal. Él siempre está en presente, ya sea en el pasado o en el futuro. Y por esa razón nunca se cuestiona su origen, porque no tuvo origen. Si el pasado de él es el presente y el futuro de él es el presente también. No es como los dioses griegos que nacen. Venus nace de la espuma del agua, no sé cómo es la cosa, y otros nacen. Entonces, bueno, ¿cuál es el primero? No, para atrás no se conoce la historia, pero siempre nacen los dioses griegos. Yahvé no nace y no puede tener nacimiento porque para él el pasado, el presente y el futuro es una sola cosa. Y eso significa también qué es lo que es la eternidad.
para nosotros la eternidad es el tiempo infinito. O sea, nosotros nos vamos a morir, supongamos que nos vayamos al cielo, ¿no es cierto? Nos van a celebrar el cumpleaños número 1145, el año siguiente nos van a celebrar el cumpleaños número 1146, el cumpleaños después, un tiempo más, el 1.428.724. No. Para el judío bíblico, la eternidad es donde no hay tiempo. No existe el tiempo. El tiempo se creó en la creación. Antes de la creación no existe el tiempo. Pasado, presente y futuro es la misma cosa. Por eso Dios no tiene origen, porque Dios siempre existe. Porque no hay, él siempre significa que no hay tiempo. Ahora, si nosotros vemos lo que ha avanzado la ciencia últimamente, nos encontramos cosas bien simpáticas. El Big Bang. La mayoría de los científicos dicen que el Big Bang, ahí tuvo origen el tiempo. Y lo demás para atrás son hipótesis, pero nunca se ha podido pasar del momento del Big Bang para atrás. Ahí se creó el tiempo. ¿Puede haber existido otra cosa antes? Sí, puede haber existido otra cosa antes, pero sería un universo distinto. Que no hay traspaso de información de un lado a otro. Entonces, eso es bien interesante. Tenemos que entender el tiempo y la eternidad sobre todo como un momento, una situación donde no existe el tiempo, pasado, presente y futuro, es lo mismo. Y eso elimina, es bien difícil de entender para nosotros porque nos han machacado la idea de que la eternidad es el tiempo infinito. Pero eso elimina el problema clásico de la predestinación. Hay una frase que dijo el padre Osvaldo Fernández de Castro, que es muy simpática. No sé si sabe que yo se la anoté, pero en todos los apuntes posteriores que él le dijo hace como 10 años atrás. Dice, Dios no sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que pasó mañana. Bueno, eso es más o menos una buena asimilación con nuestro pobre lenguaje de lo que ahí se quiere decir. Ya, vamos a quedar hasta acá porque no los quiero agobiar más. Pero estudien, destínenle una horita y les voy a dar un pocos anuncios. Destínenle una horita a repasar los apuntes porque se les va a armar una confusión gigantesca. Eso no lo tengo bien claro. Y sería una lástima que eso pase así porque después va a serles más duro de seguir avanzando. Quedamos hasta el primer párrafo de la página 13. Yo les mando siempre después de la clase, tipo lunes o martes, así, un mail a todo el curso para decirles hasta qué página llegamos, cosas por el estilo, ¿no? Y también responder algunas preguntas. Vamos a ver aquí en los chats. Espérense.